Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a Olé, y la verdad es que es un honor estar en un lugar, en un recinto tan importante, en una marca tan importante y en un país tan importante para el mundo del deporte también, muy, muy relevante. Así que muchas gracias. Esperemos que pasemos unos minutos muy agradables e interesantes hablando de TikTok. Y realmente de lo que queremos hablar el día de hoy es cómo TikTok está redefiniendo la cultura del deporte, la forma en la que nosotros estamos conectando a través del deporte, gracias a una nueva pantalla, a narrativas distintas, a mucha emoción y entretenimiento que es parte del ADN de nuestra plataforma. Bueno, como ya hablamos, mi nombre es Jorge Taboada. Yo soy responsable de la operación de TikTok para los mercados de habla hispana en Latinoamérica. Y para empezar la charla quiero darles un poquito de contexto, algunos números, vamos a tratar de pasarlos rápidamente, sobre TikTok, un poquito de contexto para que sepamos en dónde estamos parados. El primer dato, primero nos habla de el 53% de los usuarios de TikTok nos hablan que las comunidades son más fieles y son muy importantes que en otras plataformas. Este es un concepto muy importante dentro de TikTok. Creadores de contenido, usuarios, consumidores, hablan mucho del sentido de la comunidad. Y esto tiene que ver mucho por la forma en la que funciona el algoritmo de TikTok. En TikTok no importa, a diferencia de otras plataformas, cuántos seguidores tengo o a cuántas cuentas estoy siguiendo. Porque la forma en la que trabaja nuestra plataforma es conectando contenidos con personas que se interesan en esos contenidos. Entonces puedo yo tener un seguidor y seguir a una persona, creo un video, y la plataforma lo que hará es que entregará ese video a quienes han mostrado interés en esa categoría de contenido o en ese formato o en esos detalles del video de contenido. Y en la medida en la que la gente interactúa con ese contenido, en la medida en la que tenemos a alguien que le da like, que lo comparte, que hace comentarios, la plataforma lo identifica y empieza a compartirlo más en esa audiencia. Entonces, eso hace que se generen comunidades muy fuertes en torno a intereses específicos. El segundo dato son las categorías con más demanda de contenido en TikTok. Y pues no es mucha sorpresa, pero los deportes es la categoría que más se busca dentro de la plataforma. Estos son datos a nivel global, que no cambian mucho en el caso de Latinoamérica y de Argentina, por supuesto. Las películas y series son el segundo contenido que más se busca en TikTok. Noticias sobre celebridades, el mundo también del entretenimiento, pero desde otra perspectiva. Comida y lo que llamamos los vlogs, que son estos como videoblogs en donde hay un presentador, ¿no?, que interactúa con la audiencia, de repente que hace preguntas y que tiene ahí una narrativa muy construida alrededor de su personaje. Y este es un dato bastante interesante, que es que el 94% de los usuarios de TikTok aseguran que están dispuestos a comprar o probar un producto o servicio recomendado por un creador de contenido. Y esto es algo muy profundo si lo pensamos y lo analizamos, porque tiene que ver con lo que ha cambiado una plataforma como TikTok y lo que ha cambiado en la economía de los creadores de contenido, que es esa confianza en las personas. Este es un reto muy grande para todo lo que es institucional, ¿no? Marcas, medios, instituciones, gobiernos, etcétera, porque creemos más en las personas, confiamos mucho en la gente que es como nosotros. Creadores que quizá se identifican con nosotros por nuestro origen racial, el lugar de donde venimos, de donde vivimos, hasta puede haber identificación en términos de valores físicos, etcétera. Y eso hace que creamos mucho en las personas, y es lo que ha hecho que plataformas como nosotros crezcamos de manera importante y haya una conexión emocional muy fuerte, porque creemos y confiamos más en las personas que en las marcas, que en las instituciones, ¿no? Y como dije, eso no significa que no todo lo que representa una institución, una marca, un medio, no pueda ser relevante, pero tiene que entender esta naturaleza de la importancia de la conexión persona a persona. Un poco de contexto del idioma español, nada más para saber qué tan relevantes somos quienes hablamos español en el mundo para la plataforma. Bueno,
Estos son datos, digamos, no de la plataforma, datos en general. Más de 500 personas en todo el mundo tenemos como primera lengua el español, pero si consideramos aquellos que hablan el español, esta cifra crece a 600 millones de habitantes en todo el mundo. Representamos aproximadamente el 7.5% de la población global. Bueno, es el segundo idioma más utilizado en Internet. Ese es el dato muy relevante porque, como les decía, tenemos el 7.5%, representamos al 7.5%, pero cuando vemos cuánto contenido se crea en Internet en español, es casi la mitad del contenido que hay a nivel global. Es decir, siendo solamente el 7.5% de la población global, producimos mucho contenido. A los hispanohablantes nos gusta expresarnos mucho en Internet y esto es muy interesante y es una oportunidad que no solo plataformas como TikTok, sino en general el mundo de Internet abre para todos. Como les decía, todo este contexto nos lleva a entender qué está pasando con TikTok en el mundo de los deportes. ¿Cuánto se consume TikTok en promedio? Y poniéndolo en términos futboleros, en promedio un usuario de TikTok pasa lo que dura un partido de fútbol al día. Es como si todos los días estuviéramos viendo un partido de fútbol, es decir, aproximadamente unas 2 horas. Ese es el promedio. Obviamente hay gente que pasa mucho más tiempo o gente que pasa menos tiempo, pero es bastante relevante entender esto y ponerlo en perspectiva de un partido de fútbol. Casi 60 millones de usuarios publican contenido deportivo en TikTok a nivel global. Como ya les decía, el deporte es una categoría muy relevante para TikTok. Y esto genera aproximadamente 20,000 millones de comentarios en 1,000 millones de videos que se publican dentro de la plataforma. Es decir, hay mucha conversación, ¿no? Se publican 1,000 millones, pero los comentarios se multiplican exponencialmente. Es lo que hablaba yo hace un rato de las tasas de interacción. Y este es un dato muy, muy, muy potente. El 89% de los usuarios en TikTok están interesados en los deportes. Y eso pues abre muchas oportunidades para todos los que estamos congregados aquí, porque somos una plataforma mediante la cual podemos conectar con una de nuestras más grandes pasiones, que son los deportes. 89%, es un número altísimo. Y para cerrar un poco los datos, en el 2024 el contenido deportivo se compartió alrededor de 14,000 millones de veces. Algunos otros datos de tendencias de consumo de video. Los views, estábamos hablando de datos de interacción, pero datos de visualizaciones son tremendos. Tenemos 2 trillones de visualizaciones en TikTok en los últimos 6 meses. Y la tasa de finalización del contenido deportivo es del 35%. ¿Qué significa ese dato del 35%? Significa que del promedio que la gente pasa consumiendo un video de TikTok, cuando el video habla de contenido deportivo, la finalización es un 35% mayor. Es decir, hay más conexión cuando el contenido es deportivo, ¿no? Y creo que es bastante predecible en términos de que el deporte es algo que genera mucha conexión emocional y mucha pasión. Esto nos habla un poquito de algunas de las tendencias y de algo muy importante, que es la producción del contenido en tiempo real, ¿no? Nosotros somos una plataforma, como saben, en donde se puede consumir contenido de manera asíncrona, es decir, no importa, va a ir en función de mis intereses y no tanto en función del momento específico, ¿no? Si a mí me gusta el básquetbol o me gusta el fútbol, pues la plataforma me va a estar entregando contenidos de esos. Si es de una liga específica, me va a estar entregando esos contenidos. Pero hay algo que es muy importante, que además es importante hablarlo desde la perspectiva de la industria de los medios, que sí es relevante también en TikTok, y es la pertinencia del tiempo real, ¿no? Cuando se hacen las coberturas en tiempo real, cuando el contenido es muy oportuno, cuando está relacionado al momento específico, hay mejores tasas de visualización y de retorno en cuanto a video views y algunas otras métricas. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos que tenemos ahí en la pantalla, los contenidos de los Juegos Olímpicos generaron 2 veces más visualizaciones que los contenidos en promedio deportivos que se genera, digamos, habitualmente.
En el caso de la Champions League, de la Copa Euro en el 2024 fue lo mismo, o sea, el doble en términos de resultados. Y en el caso, el tercer ejemplo es el Super Bowl de la NFL en Estados Unidos, generó 3 veces más visualizaciones, más consumo, que lo que genera en un momento, digamos, promedio en el consumo deportivo. TikTok es el lugar en donde inician las tendencias. Este es un concepto muy importante, porque mucha de la conversación que tenemos en el mundo digital y fuera del mundo digital también, se originó en TikTok. Se originó, pasó, creció gracias a TikTok, ¿no? Y esto tenemos un montón de datos que lo respaldan. Cuando hablo que incluso a veces más allá de la pantalla, pues todos nosotros tal vez estamos o sabemos o hemos sido parte de momentos icónicos en la cultura popular que surgen a través de una canción, una tendencia, una conversación, un video que se publicó en TikTok. Volviendo al tema de la importancia del tiempo real, el consumo de noticias de último minuto se alcanza su punto máximo en los primeros 30 minutos. Entonces volvemos a hablar de la importancia de la pertinencia. Y otro dato muy interesante que tenemos en este live, el 48% de los usuarios ven deportes a través de las búsquedas, es decir, utilizan el motor de búsqueda de TikTok. Y esto es algo bastante relevante. Hay varios informes, digamos ya de industria, que hablan de que la generación Z en particular busca mucho más contenido en TikTok que dentro de un motor de búsqueda. Es decir, TikTok se vuelve su primer motor de búsqueda, su primera opción para encontrar contenido. Y esto, obviamente estoy hablando de generación Z, pero está creciendo también en otras generaciones y por eso la compañía invierte mucho en tecnología de búsqueda. Pero bueno, dejemos un poquito los números, siempre nos ayudan a tener un poquito de contexto y de entender cuál es el consumo de la plataforma, y hablemos de quién está en TikTok, o más bien también quién no está en TikTok. Esto es algo muy interesante. Nosotros trabajamos, digamos, esto es un nombre código interno con lo que llamamos publishers, que son todas aquellas instituciones generadoras de contenido, que pueden ser ligas, clubes, un diario como Olé, diferentes medios especializados de diferentes categorías, ¿no? Lo mismo que trabajamos con Olé, podemos trabajar con Netflix, o trabajamos con Universal, o con Warner, o con todo aquello que representa una institución profesional que tiene contenidos para compartir en nuestra plataforma. Y algo muy interesante es que 19 de las 25 cuentas con más seguidores en todo el mundo, de ese universo, no de creadores, sino del universo de lo que nosotros llamamos publishers, son de clubes deportivos, ¿no? Son de deportes. Ahí las tenemos. Y esto es algo muy interesante porque nos refuerza la importancia de la conversación alrededor de los deportes en la plataforma. ¿Qué hacemos nosotros para estos publishers, para quienes generan contenido? Descubre la suite de productos de TikTok que te ayudará a reforzar la relación con fans y atraer nuevas audiencias. Tus fans verán un anchor link en su para ti de TikTok. Los usuarios podrán dar clic a ese link y los llevará a una tab personalizada, donde podrán realizar acciones para descubrir más sobre ligas, equipos, atletas y emisoras. Con Post Campaigns e Incentive Hubs, puedes motivar a los usuarios a crear su propio contenido. Cuando los usuarios comenten frases o palabras clave, se desactivan Easter eggs que liberan animaciones, fortaleciendo la sensación de comunidad. Disfruta hoy en TikTok ver a tu fandom crecer. Muy bien, ahí al final se hablaba de un concepto que para nosotros es muy importante, de hablar de disfrutar, ver al fandom crecer. Y esto es algo muy relevante que tiene que ver con la creación del contenido, no necesariamente desde el contenido oficial, ¿no? Que crea un medio, que crea una liga o que crea un club, sino todo lo que se genera alrededor. Porque nosotros somos una plataforma que nació gracias a los creadores de contenido, a personas, a individuos como cualquiera de los que estamos en esta sala. Y eso es muy relevante, ¿no? El porcentaje de contenidos que yo puedo crear como liga, como club, como institución es mucho menor al que puede generarse alrededor de mi marca o de mi producto o de mi equipo, etcétera. Es ahí muy importante el poder tener esa capacidad
de conectar con las audiencias y de permitir y de generar conversación para que estos creadores de contenido, estos individuos también hablen de nosotros, ¿no? Y se genere toda esta comunidad de la que estábamos hablando. Algunos de los productos que estábamos mostrando, con los que trabajamos, este es un producto que se llama Game Plan, que se ha utilizado en diferentes países en el mundo, en 5 o 6 países en el mundo hasta el momento en TikTok, y que lo vamos a estrenar la próxima semana para la Copa Libertadores, que es un producto básicamente que nos permite crear como una página dedicada de contenidos, ¿no? Como se mencionó en el video, que tiene como estas ligas para poder llevar tráfico a un lugar específico, en donde cuando la gente busca contenido sobre un club o sobre un torneo, lo va a llevar a una experiencia en donde puede encontrar información de ese club, estos links hacia algún lado, contenido oficial, pero también contenido de creadores, ¿no? Y diferentes integraciones que pueden ocurrir gracias a las diferentes cosas que hacemos en TikTok, ¿no? Recientemente, por ejemplo, en México o en Brasil, hablando de Latinoamérica, lanzamos TikTok Shop, que es una tienda de comercio electrónico y que eventualmente esperamos pueda estar en el resto de la región, y ahí podría perfectamente haber integraciones con un producto como esto, ¿no? Donde un club también podría poner a disposición la venta de camisetas o de algún otro producto. Y algo interesante también, porque ahora lo voy a contrastar. Uno de los casos que trabajamos fue en España con la Liga Española. Quiero que se graben bien estos números que están ahí, ¿no? En donde ellos hicieron alrededor aproximadamente 24,000 contenidos, 24,000 posteos de contenido, y generaron más de 25,000 millones de views. Pero como les decía, tratemos de guardar esos números porque eso se generó en toda una temporada de la liga, y en el caso de la Libertadores, trabajando con Conmebol, nosotros en esta temporada, en 25 días, se generaron mucho más posteos, 94,000 posteos de contenido, y generaron 9,000 millones de visualizaciones, es decir, mucho mayor, más conexión que lo que pasó con la liga. Los datos de la liga son espectaculares, por supuesto, pero esto nos habla de la pasión y de la conexión que también existe en Latinoamérica, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, por supuesto, alrededor de un torneo como la Copa Libertadores. Caso de éxito, números relevantes para Conmebol: publicaron 67 videos diarios en promedio, 67 videos diarios en promedio. Sabemos que eso también es un reto operativo, que quienes manejan cuentas sociales pues a veces no se puede, pero simplemente por poner algo de numeralia, eso les representó a ellos un 76% de crecimiento en su número de seguidores año contra año, ¿no? Y bueno, fueron más de 1,000 millones de visualizaciones totales. Otro caso, no tanto de nuestra región, pero interesante también ver, es el de uno que ocurrió en Inglaterra, un caso de éxito que tenemos a nivel mundial con el Daily Mail. Y este es bastante interesante porque habla de las oportunidades que tiene un medio tradicional que tal vez no tiene derechos de un torneo específico, pero que puede crear contenido alrededor de ese torneo, ¿no? Y la verdad es que ahí hubo bastante creatividad, por supuesto, del periódico, ¿no? Generaron, bueno, lo primero es bastante lugar común, pero pues acceder a los eventos, se registran como prensas en una cobertura, ¿no? Hablan con los fans. Acordémonos de esto que les mencionaba, la importancia del fan content, de la generación de una conexión emocional, y hablar con la gente en la calle, poner un poquito esta perspectiva, ¿no? Las barras, etcétera, es bastante relevante, conecta bien en nuestra plataforma. Generaron aproximadamente 2 millones de views y 227,000 likes, es decir, hubo bastante conexión. Esta última foto es interesante, este último video, porque lo que hicieron ellos es, como lo hace cualquier medio, digamos que tiene un enfoque de cobertura de un evento, compraron bancos de imágenes, contrataron algunos de los servicios de las agencias fotográficas, pero algo interesante de TikTok es que utilizaron recursos alrededor de la creación de contenido. Nosotros estamos cada vez proveyendo más recursos
para que los creadores de contenido o los medios o todo aquel que sube contenido en TikTok pueda enfocarse en la narrativa y mucho menos en la parte tecnológica, ¿no? Templates, herramientas de inteligencia artificial, tenemos una herramienta de edición de video también de la cual es propietario ByteDance, la empresa madre de TikTok, que se llama CapCut, que seguramente más de alguno aquí lo conoce, y que son herramientas que ofrecen cada vez más alternativas para crear contenido con un lenguaje de TikTok, porque no es subir nada más la foto de la agencia, es poder ponerle stickers, es poderle poner una canción de tendencia, que está en tendencia y que la gente está buscando la canción, y que a lo mejor lo que quieren es justamente ver ejemplos de cómo se está utilizando esa canción, que probablemente la gente está cantando, está bailando, está por ahí circulando, pero con un contexto deportivo, y eso también hace que puedan llegar a públicos distintos. Algunas otras cosas que hemos hecho, esto sí, de este lado en la TAM, con alrededor de los deportes. El primer video es de México y la NBA. Recientemente, apenas hace un par de semanas, hubo un partido oficial de la NBA en México. Algunas de las ligas de Estados Unidos están haciendo esto, ¿no? De tratar de internacionalizarse la NBA, la NFL del fútbol americano y jugar juegos oficiales de su temporada en otros lugares. Nosotros hicimos una actividad con la NBA en donde llevamos a creadores de contenido que participaron, que interactuaron con la misma marca, que pudieron vivir la experiencia, una experiencia premium dentro del partido de básquetbol. La NBA es como bastante espectacular, hay bastante espectáculo alrededor del partido propiamente, y en donde pues generaron un montón de contenido que a la NBA, a la liga le es relevante, porque otra vez, lo que hablaba yo hace un rato, tenemos a creadores y tenemos a fanáticos hablando alrededor de ese deporte. El segundo caso es en la cuenta de la Premier League, que así es, @la Premier League, que es la cuenta en español de la liga inglesa de fútbol de la Premier League, y que es la cuenta más grande de la Premier League fuera del Reino Unido. Tienen cuentas en diferentes idiomas, en diferentes países, y la más grande es la de Latinoamérica, y mucho de eso es el trabajo que también nosotros hacemos en el día a día en términos de educación, en términos de conexión con las ligas, de compartir mejores prácticas, etcétera. El tercer caso es un caso sobre Brasil, también alrededor de Copa Libertadores, con Globo que tiene derechos y con quien también tuvimos un trabajo relevante. El cuarto, que no se ve ahí, es con TNT Sports, también otro partner, otro publisher con el que hicimos cosas en Brasil. Y el quinto es un club bastante interesante de béisbol en México, que se llama el Club Tomateros, los Tomateros de Culiacán, que es una ciudad chica en el norte de México, la verdad bastante, o sea, es un estado pequeño, pero que tiene una particularidad de esta cuenta. Es la cuenta de béisbol más grande en TikTok en el mundo. O sea, es más grande, por ejemplo, hablando de béisbol, que la de los Yankees de Nueva York o que la de los Dodgers de Los Ángeles, que son a lo mejor de los equipos más importantes en la liga de béisbol en Estados Unidos. Tienen más seguidores los Tomateros de Culiacán que estas cuentas de las cuales yo hablo. Y ahí hay dos cosas que resaltaría del trabajo con Tomateros y por supuesto el trabajo de ellos, de su creatividad. Uno, la importancia de la conexión local, emocional, porque tuvieron la capacidad de generar una conexión muy específica, muy especializada, muy alrededor de esa comunidad que vive en Culiacán, que le gusta el béisbol. Ese es un primer punto. Y el segundo tiene que ver con esta creatividad y esta capacidad de hablar el lenguaje TikTok, poniéndolo fácil y rápidamente, ¿no? O sea, siendo ágiles en la forma en la que conecto, rápidos, entender la importancia de los primeros 3 segundos, ¿no? Que estamos a un deslizamiento de dedo de que dejen de ver nuestro video y se pasen a lo que sigue, cómo atrapo a la audiencia, de qué le hablo, cómo lo hago que se quede viendo mi video, cómo se divierte también, porque no solamente es hablar del deporte en sí, sino también cómo le metemos un componente lúdico y de entretenimiento. Y bueno, básicamente el día de hoy venimos a hablar un poquito de esto. Creo que hay muchas cosas más de las que podríamos seguir hablando,
Pero cierro de esta manera, haciéndoles una invitación a que juntos cambiemos el juego. Vamos a estar por aquí todavía durante todo el día, vamos a estar por allá afuera, así que si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, si se quiere acercar con nosotros, la verdad es que estamos, Yanae, Nicole, son 2 chicas de mi equipo, también vamos a estar para tener cualquier conversación con ustedes. Muchas gracias nuevamente. Un fuerte aplauso.